Después de estos minutos de descanso, continúan escuchando Clave 7 Live, siempre en busca del misterio. Después de regreso, de secuestro, de ideas y sentimiento y pensamientos, nos vamos con Martín Pérez. Buenas noches, Martín. Hola, buenas noches a todos. Hoy también. Perdona, dime. Está montado en bicicleta, digo. Sí, bueno, vamos, hacemos lo que podemos, Nandi. Tú sabes que siempre estamos buscando cosas nuevas, siempre estamos aquí. Hoy me tengo un amigo que lo tengo aquí detrás, que no, de momento todavía no ha dicho nada y espero que continúe así, porque esta noche vamos a hablar de algo muy interesante. Bueno, si quieres, exactamente. Nandi, Vas a hablar sobre la parálisis del sueño, una sesión en la cual usted no puede moverse ni hablar cuando apenas se queda dormido o al despertar durante un episodio de parálisis del sueño. Usted está totalmente consciente de lo que está pasando. Está totalmente consciente de lo que está pasando. Es que es curioso. Sí, bueno, es un tema apasionante. Yo desde que te pones un poco a investigar y un poco a escarbar, aparte de que es algo que me toca muy de cerca y creo que a Clave 7 también, en cuanto que hay gente que ha padecido, por decirlo de alguna manera, este fenómeno. Sí, no lo diga quién. Ya, si se quiere manifestar el aludido, pues ya dirá en su momento lo que quiera. Yo no, en ningún caso lo voy a forzar. Pero bueno, yo intentando investigar, pues vi muchas explicaciones, porque en realidad no hay ninguna, ¿no? Entonces se intentan dar muchísimas y hay bueno, no es que no haya ninguna, es que hay muchas porque no hay ninguna definitiva, ¿no? Podríamos haber una tendencia científica sobre cómo explicar o cómo hacer algo plausible este fenómeno, y después tendríamos las explicaciones alternativas o las explicaciones más heterodoxas, que también pues son muy interesantes, y pues, me gustó pues bifurcar este tema en estas dos paralelas tendencias, ¿no? Entonces, si quieren, pues pueden. No, mira, estoy viendo por aquí que hay más personas de las que yo pensaba que también están en el tema. Mira, tienes a Nira, que ella va a contar su experiencia. Pues mira, me encanta. Si quieren, antes de pasar, porque también tenemos esta noche un testimonio sonoro de una persona que nos va a dar su testimonio, y que la verdad es que yo estoy orgulloso porque me ha costado mucho trabajo conseguir que esta persona pues compartiese con todos nosotros su experiencia, y es una persona muy cercana a mí, es mi hijo mayor, que tuvo una experiencia en el año 2019 de la que hemos hablado en muchísimas ocasiones, pero que nunca daba el paso, porque yo siempre le estaba tirando de: venga, chico, compártelo, grábate un audio para que en el programa podamos saber lo que te pasó, y que a otra gente que le pase lo mismo, pues que le pueda ayudar de alguna manera a salir de esa... Porque este tipo de cosas es muy difícil compartirlas con los demás, ¿no? Y a veces pues nos retraemos en nosotros mismos porque no nos da miedo la reacción de los demás a la hora de compartirlas. Y yo creo que eso es un poco lo que le pasaba a mi hijo Alberto, y al final he conseguido romper esa barrera, cosa de la que me siento muy orgulloso. Bueno, no quiero enrollarme. Podemos empezar, si quieren, por la definición científica de lo que es el concepto de parálisis del sueño, ¿no? Y bueno, pues aquí se define como una incapacidad para moverse en medio de una transición. Esto es muy importante, entre el sueño y la vigilia, ¿no? Puede ser al principio, cuando nos estamos quedando dormidos, al principio de acostarnos. Ese que llamamos duerme vela, ¿no? En esa duerme vela del principio, que tiene un nombre que sería una alucinación hipnagógica, o al contrario, que es cuando nos despertamos, cuando ya pasamos la fase de todo el sueño, y antes de despertarnos y de ser conscientes de que estamos despiertos, que se llamaría hipnapómpica, ¿no? Esto suele durar, este fenómeno, entre 1 y 3 minutos, a los cuales el sujeto le parecen interminables, parecen muchísimos más minutos de los que en realidad son, y provoca una angustia y una sensación de angustia pues muy aterradora, ¿no? Hay mucha gente que dice, Martín, perdona que te interrumpa, sí, ¿no?, que entre el cuerpo y el cerebro se descoordinan. Sí, bueno, algo de eso, ¿no? Un poquito más adelante voy a intentar científicamente pues dar una explicación que he intentado pues poner con las palabras más sencillas posible, para que la gente lo pueda entender de la manera más sencilla posible. Bueno, pues como decía,
en todo momento se está consciente y se puede oír, y los sentidos del oído y del tacto, incluso muchas veces el de la vista, que ahora profundizaremos un poco más en este tema, pues están perfectamente activos esos sentidos, pero no nos podemos mover, ¿no? Es una sensación muy desagradable. En realidad no hay peligro físico, porque hay una parálisis, pero no es una parálisis total, porque los músculos que nos hacen respirar, o el músculo más importante que tenemos, que es el corazón, que es el que hace circular la sangre por nuestro cuerpo, pues esos músculos siguen funcionando, ¿no? Podemos seguir respirando, podemos seguir bombeando nuestra sangre a través de... Con lo cual es como si fuera una parálisis, pero no una parálisis absoluta, ¿no? Está recogido, fíjense ustedes, pues este tema se ha estudiado mucho, hasta el punto de que está recogido en la clasificación internacional de los trastornos del sueño, en el apartado de parasomnia, que esto es una palabra o un palabra que me llama mucho la atención, se llama parasomnia, ¿no? O sea, hay un apartado dentro de los trastornos del sueño que son las parasomnias, y entre ellas está la parálisis del sueño. Esto suena mucho a parafonía, a paranormal, a algo que no es... Parasomnia es algo alternativo al sueño, ¿no? Por definirlo de alguna manera. Me parece muy interesante ese término. Está todo esto asociado a otras patologías, como pueden ser los terrores nocturnos, el trastorno de estrés postraumático que sufren algunos militares cuando vuelven de la guerra. También es muy recurrente que pase por este tipo de fenómenos. Hay otro trastorno que se llama el trastorno de sueño angustioso, que es un nombre terrorífico, que también pues tenemos sueños muy aterradores constantemente. No es que tengamos alguna vez una pesadilla porque cenamos pesado y esa noche pues tendremos pesadillas. No, es que es una cosa de todas las noches. Ustedes imagínense todas las noches tener pesadillas angustiosas y terroríficas. Es que yo no me imaginaría vivir en esas circunstancias, ¿no? Pues bueno, hay muchas personas que lamentablemente pues pasan por esto todos los días. Y la explicación que yo te iba a decir, Nandi, o que les voy a decir a todas las personas que nos están viendo, más científica, es que el cerebro tiene unos mecanismos naturales, subconscientes, involuntarios para bloquear nuestros músculos cuando estamos durmiendo y cuando estamos soñando. De hecho, si no fuese así, nos caeríamos de la cama todas las noches. Cuando estamos soñando que estamos caminando, que estamos moviéndonos, que estamos interactuando con otras personas, nuestro cuerpo permanece quieto porque cerebralmente tenemos ese bloqueo que evita que cuando soñamos y cuando nuestro cerebro sueña y hace una realidad alternativa a nuestro sueño, pues nuestro cuerpo no le siga el juego al cerebro y permanezca en estado de reposo, ¿no? Bueno, pues a veces, ustedes fíjense el ejemplo de los sonámbulos, como a veces el cerebro puede saltarse esa barrera de alguna manera y mientras seguimos dormidos, nuestro cuerpo sí se puede mover, ¿verdad? Y los sonámbulos, yo tengo algún caso en mi familia muy cercano de un familiar político en el cual cuando era pequeño tenían que cerrar la puerta de casa por dentro con la llave y esconder la llave cada noche en un sitio distinto, porque esa persona cuando se despertaba sonámbula y si había visto donde la madre había escondido la llave, iba a por ella durmiendo y abría la puerta para irse para la calle. O sea, el sonambulismo es un misterio tan grande como hay ciertas personas que son capaces de superar todas esas barreras que nuestro cuerpo naturalmente ya tiene prefabricadas para evitar que pasen estas cosas, ¿no? Porque imagínense que esta persona dormida salga a la calle, cruce una calle, le atropelle un coche, o sea, podrían pasar 40.000 cosas terribles si caminásemos dormidos por ahí todos los días, ¿no? Entonces, una vez teniendo claro que es posible, de alguna manera hay casos que el cerebro puede saltarse esas barreras, pues también sucede con la parálisis del sueño todo lo contrario absolutamente, que es que estamos conscientes, pero todavía nuestro cerebro cree que estamos dormidos y todavía tiene esa barrera levantada de alguna manera y no nos permite movernos porque se cree que todavía estamos en alguna fase del sueño, ¿no? Y esta es la explicación más plausible, más lógica, más no sé, más lógica, yo creo que o más racional que se me ocurrió de todas las alternativas que estuve estudiando cuando me estaba preparando este tema. Entonces, ya que el sonambulismo que está tan aceptado hace que nuestro cerebro salte la barrera, pues la parálisis del sueño hace todo lo contrario, hace que nos despertemos de alguna manera y todavía no se haya bajado esa barrera y por eso nos sintamos inmóviles, ¿no? Eso sería hasta este punto. Voy a ver un poco, porque se me secó la boca, perdón.
hasta este punto, pues podemos hablar de lo que es una explicación pues más o menos racional y científica de lo que es el fenómeno. Y ahora ya pues me voy a lo que más me gusta, que es las explicaciones alternativas, las explicaciones heterodoxas, las explicaciones más mágicas, o no sé cómo queramos definirlas, y no puedo dejar de empezar por los íncubos y los súcubos. Vamos a ver, no sé si saben de lo que estoy hablando, pero se los puedo describir o definir rápidamente. El íncubo, que viene del latín incubus, del sobre, y cubare, que es yacer, ¿no? Algo que yace sobre nosotros. Es un demonio que está muy en la mitología medieval europea, pues se instauró pues muy profundamente, que de hecho incluso ha llegado hasta nuestros días, estos arquetipos de personajes nocturnos que pues para dar una explicación mágica a por qué las personas tienen estos fenómenos. Yo imagínense, les acabo de dar una perorata sobre toda la explicación científica, imagínense explicar esto hace 300 años, ¿no? ¿Cómo podían las personas de hace 300 o 400 años explicar esto sin los conocimientos científicos que tenemos ahora? Y normalmente pues se iban a la mitología, se iban a la leyenda, se iban a todo este tipo de cosas, ¿no? Los íncubos normalmente son demonios que se posan encima de mujeres durmientes, ¿no? Y las poseen sexualmente. Fíjense ustedes, estas quedan paralizadas durante el ataque. Aquí, por ejemplo, fue un dato muy curioso, se dice en la literatura, en la leyenda, en la mitología, que el mago Merlín, de ese universo artúrico que todos conocemos, pues era hijo de un íncubo y de una prostituta, y que por eso tenía esos poderes mágicos, porque su padre era un demonio, ¿no? Es muy curioso, por eso que no quería dejar de comentarlo. Y por supuesto, ya en el siglo XX, cómo poder dejar de hablar del caso de Carla Morán, que es el caso pues más flagrante de Íncubo, que es un caso que incluso se hizo una película sobre esto, que se llama El Ente, donde esta persona era violada por un ente invisible todas las noches en su casa y pasó por un auténtico infierno. De hecho, está muy documentado porque unos investigadores de una universidad local de donde ella vivía, pues tomaron en serio su caso y la aislaron en las instalaciones de la universidad, hicieron una especie de duplicado de su casa, todo lleno de cámaras, de sensores y tal, y efectivamente pasaron cosas súper extrañas en ese caso, con lo cual ahí queda abierta la puerta a la posibilidad de que sea cierto, ¿no? Después nos podríamos ir, no sé si voy muy rápido, pero que es que a lo mejor que no, esto es demasiado rápido, en cualquier momento me pueden parar, me pueden corregir, no sé, yo parece que estoy hablando aquí y ustedes le estoy pegando la paliza, ¿no? Pero cualquier momento, Valeria, por favor, gracias. Te he salvado. Mira, a ver. Bueno, también tiene a Anira, que le puede dar testimonio y le puede dar paso cuando quiera. Por supuesto, no nos olvidemos que tengo un testimonio de mi hijo que me gustaría que escucharan. Pero Valeria, en cualquier caso, por favor, ¿qué querías decir? En cualquier caso, si me permites, Valeria, puedes pues terminar un poco la exposición y después pasamos a los testimonios, si te parece, Martín. Claro. Venga, pero sabes que me estaba acordando de una cosa, Martín. Yo no sé si ustedes han visto la teleserie que se llama La maldición de Hill House, que está basada en una novela de Shirley Jackson. Pues uno de los personajes sufre de parálisis del sueño, ¿ok? Entonces, pero es que lo de ella era brutal porque además el sueño que ella veía era realmente su propio ahorcamiento, ¿no? Entonces, yo no sé qué tanto habrá durante la parálisis. Del cuello torcido, creo. La señora del cuello torcido. Entonces, claro, ella sufría de parálisis del sueño espantoso, o sea, era una cosa terrible y yo veía eso y me daba una angustia terrible, ¿no? Pero, ¿qué tanto esa parálisis del sueño, durante una parálisis del sueño podría haber un desdoblamiento del cuerpo? ¿Puede salir el alma del cuerpo durante una parálisis del sueño? Pues sí, pues me alegro que me hagas esa pregunta porque en la especie de moralejo, de conclusión que me gusta hacer siempre al final de cuando le meto una perorata a la gente sobre algo que he investigado, es esa, que uno de los posibles explicaciones puede ser que a lo mejor al regreso de un viaje astral,
cuando nuestro cuerpo astral vuelve a tener contacto con nuestro cuerpo físico, ahí a veces no es una entrada limpia, no es un aterrizaje perfecto. A veces se suceden ciertas anomalías y ciertos pequeños problemas de reconexión entre el cuerpo astral y el cuerpo físico, y a veces pues en esa frontera es donde a veces puede pasar algún tipo de fenómenos muy parecidos a estos que estaba relatando. Me alegro mucho, Valeria, que me hayas hecho esta pregunta, muy acertada. Es que te digo una cosa, o sea, yo he sufrido de ese tipo de episodios también, por eso pregunto, porque es curioso cuando por fin llegas a despertar, y digo despertar porque realmente uno no sabe realmente en qué momento queda como en estado catatónico, una cosa así brutal. Cuando vuelves en ti, la sensación de hormigueo en el cuerpo es tan horrible, tienes el cuerpo absolutamente dormido, no puedes ni levantar un dedo, la sensación es terrible. Yo lo he vivido también. Yo creo que la gran mayoría lo hemos vivido, no solamente una persona o dos. Yo creo que la gran mayoría lo hemos vivido en alguna ocasión. Monse, cuando quieras puedes preguntar. Sí, hay una película que todo el mundo ha visto, es Avatar, y evidentemente se ve nuestro cuerpo como eso, como un avatar. Y realmente alguien dijo, Calderón de la Barca creo, que la vida es sueño. Es decir, realmente estamos viviendo la vida cuando soñamos, no cuando decimos que estamos en fase pues vespertina, ¿no? La fase onírica sería la fase más vívida. Y en este caso, pues en el caso de la película Avatar, se relata pues, y se ve lo que podríamos percibir también como una especie de experiencia, quizá, no sé, Martín, algo parecido precisamente a esa parálisis del sueño, porque en esa película se ve que hay como un tránsito, ¿no? Para estar en un cuerpo u otro, y que en ese tránsito pues uno se queda súper dormido, ¿no? Sí, hay como una especie el cuerpo queda como muerto. De conexión neuronal, de alguna manera, ¿no? Con la ciencia ficción han conseguido hacer entre el sujeto primario, que sería el humano, una conexión neuronal con el avatar, que es un sujeto biológico hecho a base del ADN del sujeto primario, ¿no? Eso es más o menos lo que... Y gracias a eso se consigue esa conexión con la cual, como si fuera un mando a distancia, pues podemos manejar el otro cuerpo, ¿no? Sería algo así, ¿no? También, ojo, se ha hablado también de desdoblamiento. Yo sigo con lo mismo, ¿eh? O sea, con el avatar. Es decir, en el caso del desdoblamiento, todo el mundo piensa o cree que el desdoblamiento es material, o sea, uno se desdobla materialmente. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si el desdoblamiento fuera del espíritu y que pudiera ocupar el espíritu dos cuerpos o dos avatares? Es muy interesante, la verdad. Se abre buena teoría. Se abre otro camino completo para tirar, otro hilo del que tirar, muy, muy interesante. Bueno, se me lo voy a apuntar, porque esto está bien para tirarlo, ¿eh? Pero ¿cómo sería que el espíritu se divide en dos, Monse? ¿Tu propio espíritu? El propio espíritu. ¿Cómo puede ser eso? ¿Eso puede ser posible? Es energía. O sea, ¿qué es lo que no se puede hacer con la energía? ¿O qué es el espíritu en sí? Sí, de hecho hay bueno, incluso está definido, no sé si bilocación puede ser la palabra que lo pueda definir. Lo que pasa es que energía, en dos sitios distintos al mismo tiempo, ¿no? Hasta la energía no hay límite. No hay límite de uno u otro, sino de varios. O incluso más todavía, si el tiempo no es lineal, un espíritu puede estar viajando como quiera en diferentes fases de un mismo cuerpo, en 1 año, 2 años, 10 años. O si hay universos paralelos donde somos los mismos en muchísimos universos, podemos ocupar nuestro propio cuerpo en otros planos, en otros universos. O sea, es que te digo que se abre un abanico de posibilidades, pero vamos, apasionante, Montserrat, de verdad. O Martín, ¿qué sería la evidencia? La evidencia, sino también, no recuerdo, sino vivencias que ha vivido el espíritu en el futuro, traídos al presente. El mismo espíritu. Cuanto más hablamos de esto, más interesante resulta. Claro.
Martín, si quieres pasamos al testimonio y... Sí, no quería nombrar aquí al amigo que tengo aquí detrás desde hace un Sí, ratito. ¿no te da miedo? Porque en ciertos o en un porcentaje bastante elevado de los testimonios que padecen parálisis del sueño, aparece un personaje muy parecido al que tengo detrás. Y creo que el testimonio de mi hijo Alberto, que va a poner ahora David, creo que viene mucho a colación a todo esto. Me gustaría que lo oyeran todos y después, pues, si quieren, lo comentamos. David, cuando quiera. Esto me ocurrió hace aproximadamente 2 años, más o menos por verano de 2019. Nada, me fui a acostar como cualquier otro día y cuando me desperté a la mañana siguiente estaba boca arriba en mi cama. Abrí los ojos y desde mi cama se ve el marco de la puerta de la habitación y cuando abrí los ojos había una figura con forma humana toda negra en la puerta, en el marco de la puerta, quieto, sin moverse, pero estaba como de frente hacia mí, como si me estuviese mirando, pero no sabía si me estaba mirando porque como era toda negra pues no le veía las facciones ni nada. Entonces pues me asusté porque era demasiado alto para ser tanto mi hermano como mi madre, que son con las 2 personas con las que vivo en Tenerife. Entonces me asusté un poco, intenté levantarme pero no podía. No podía mover ninguno de los brazos, no podía mover las piernas, ni siquiera el cuello, solo podía pestañear y mucho era. Y estuve así como 2 minutos o 3 minutos más o menos viendo esa figura y con la impotencia de no poder ni moverme ni hablar, porque tampoco podía hablar. Intentaba hablar y lo que salían eran como gemidos, como gritos, no sé. Y bueno, cuando ya pasó este tiempo, en una de las veces que pestañeé, ya esa figura ya no estaba. Y claro, yo estaba intentando hacer fuerza para moverme, aunque no me respondían las extremidades, pues yo seguía intentando como presionando y haciendo fuerza como para intentar levantarme de la cama. Y justo cuando pestañeé y la figura ya había desaparecido, como que mi cuerpo como que se desbloqueó, por así decirlo, y ya pude levantarme y terminó. No me ha vuelto a pasar desde entonces, pero siempre está ese miedo a que vuelva a ocurrir algo así. Y justo cuando Bueno, perdonen porque los compañeros no van a poder terminar de oírlo, pero bueno, creo que se pueden hacer una idea de lo aterrador que puede resultar pues vivir esta experiencia. Gracias a Dios esto pues no le pasó sino esta vez a mi hijo. Tengo que darle las gracias desde aquí porque me costó un triunfo. Ustedes no saben cuánto tuve que negociar con él para que por fin pudiera grabar este audio y poder compartirlo con ustedes, porque la verdad es que mi hijo Alberto es bastante tímido, con lo cual lo valoro muchísimo y le agradezco desde aquí públicamente que haya al fin cedido. Yo también le doy las gracias, Carlos. No sé si en el chat hay alguna pregunta, alguna cosa. Sí, Carlos. Pues sí, lancé la pregunta hace un ratito, si alguno de los presentes ha vivido una situación similar. Y bueno, ha habido alguna que otra respuesta. Susurros del Misterio, que sigue muy atento al programa, dice: yo creo que al menos 8 de cada 10 personas han sufrido alguna vez en su vida parálisis del sueño. Dice él, bien sea por causas paranormales, menciona la versión ufológica, que no sé si estará entre las interpretaciones que tenías por ahí. Una de las cosas que iba a nombrar como colofón era ese, pero bueno, sí. Desdoblamientos, que también salió esa cuestión, o simplemente por causas médicas convencionales. Soledad nos cuenta que bueno, que ya vivió una situación parecida y un tanto por encima la describe. Dice ella, como dice Martín, fue en el estado duerme vela.
no me podía mover y en todo momento era consciente de lo que estaba pasando porque no estaba soñando, dice ella. Fueron pocos minutos que se me hicieron eternos. Cuando todo volvió a la normalidad, después de relajarme, se me quedó una presión en el lado del corazón y taquicardia, dice ella. Por otro lado estaba también Doris Gamboa, a quien le mandamos un saludo desde aquí, desde el otro lado del charco, del Atlántico. Dice que a ella también le ha pasado, dice, lo he sentido, así como dijo Valeria, y cuando volví sentí como si caí de otra parte del espacio dentro de mi cuerpo. En fin, Doris de hecho me preguntaba si lo que me ocurría a mí, ¿no? Porque yo comenté en el chat que había vivido, sufrido ese tipo de situaciones, lo que llaman parálisis del sueño, y ella me preguntaba si bueno, igual no había, en el momento que le preguntaba no habías terminado todavía tu disertación sobre cuáles son las interpretaciones médicas. Ella me preguntaba si era que no podía dormir o simplemente que no me llegaba el sueño. En realidad no se trata de eso. En realidad hay ocasiones en las que estás, incluso a veces pasa cuando, por lo que yo recuerdo, cuando estás muy cansado, estás tan molido que te metes en la cama pero no duermes, ¿vale? Tu cuerpo sí se relaja un montón, pero tú no llegas a dormir. Pero la sensación de estar relajado sí está, ¿vale? Sí, el momento en el que se pierde la sensación es cuando te das cuenta de que no te puedes mover, porque en un momento determinado tienes la idea de decir, bueno, voy a cambiar de postura, por ejemplo, o me voy a levantar o a tomar un vaso de agua, porque no me duermo. Y entonces es cuando te das cuenta de que no te puedes mover, ¿vale? Ahí está el fino hilo que separa el momento de la conciencia del hecho de que tu cuerpo no está funcionando como se supone que debería funcionar en un estado de conciencia, ¿vale? Sí, Valeria. Y una cosa que es terrorífica, que es cuando tú crees que estás moviendo la cabeza y que estás pidiendo auxilio porque quieres que te despierten. Eso es horrible. Sí. Una vez yo pensé que yo estaba moviendo la cabeza así y yo lo único que hacía era medio así, o sea, medio mover un poquito la cabeza y es terrible. Necesitas pedir auxilio, necesitas que alguien te despierte. Estás con los ojos abiertos y nadie te presta atención. Sí, yo recuerdo cosas muy curiosas, ¿vale? Claro que evidentemente si hay una parte onírica que interfiere en el lado consciente de la mente en ese momento, pues evidentemente puedes poco menos que alucinar. Pero sí es cierto que recuerdo cosas muy curiosas. Y esto seguro que a algunos de los presentes, incluyendo a Monse, le va a encantar. Yo sentía la posibilidad, de hecho me ha pasado tantas veces que ya había ocasiones que para relajarme pues me trataba de verlo con normalidad. Y recuerdo levantar acostado boca arriba, porque generalmente ocurre en posturas similares a esa, levantar las manos y sentir mis manos moviéndolas delante de mi cara, pero no verlas. O hacer el ademán, recuerdo en una ocasión que estaba intentando hacer la siesta en un sillón, hacer el ademán de levantar primero los pies para levantarte, para bajarlos al suelo, y sentir ese movimiento, pero no hay movimiento real, ¿vale? Es una sensación muy curiosa, es como si tuvieses la sensación de un cuerpo que no es físico. Yo Carlos, me encanta cómo lo describes porque es muy, muy gráfico y creo que todo el mundo lo está entendiendo a la perfección. Yo he tenido largas tertulias y largas discusiones con mi hijo sobre este tema y yo siempre intentando, ustedes me conocen, racionalizar el tema y es muy significativo que esto sea, bueno, por lo menos en los casos que conozco, sobre todo el de él, que sea a la hora de despertarse, a la hora del final del sueño, cuando se acaba la fase REM, que es la que bloquea nuestros músculos para poder dejarnos soñar y lo único que podemos mover rápidamente son nuestros ojos. Por eso se llama así REM o MOR, que es movimiento ocular rápido, depende de en qué idioma estén las siglas. Y entonces ahí es donde está el bloqueo que yo describía antes que hace nuestro cerebro para que no nos caigamos de la cama cuando estamos soñando o nos echemos a caminar. Pues ese bloqueo está activo y de alguna manera pues sufre un retraso. Entonces nos despertamos y todavía ese bloqueo sigue activo. Y por eso estamos conscientes y todavía somos incapaces de movernos.
Y yo me agarro a esa porque me parece muy plausible, me parece racional y me parece pues, una explicación correcta, aunque es verdad que el mayor misterio del universo está dentro de nuestras cabezas, ¿no? Así es. El misterio del Martín, universo es nuestro cerebro. No perdóname. sabemos. Todo esto son especulaciones, no sabemos, no tenemos ni puñetera idea de cómo funciona de verdad nuestro cerebro. Entonces, se tiene muy claro. Perdóname un momentito, perdón, Sí, claro. porque me gustaría que, si te parece bien, escuchar el testimonio de Nira González. Ay, sí, que estaba por ahí. Que está ahí. Buenas noches, Nira. Buenas noches, aquí estoy. Aquí estás, buenas noches, de Gran Bretaña, ¿no? Estás en Inglaterra. A ver si te vemos ahora. Ahí. Tú ibas a contar tu experiencia, ¿no? Sí. Pues fue, bueno, he tenido unas cuantas experiencias, pero la que voy a contar es la peor, la que peor lo pasé. Y básicamente estaba durmiendo con mi pareja al lado mío y estaba soñando con la misma habitación donde estaba durmiendo, la misma escena, como si estuviera durmiendo ahí, pero eso era en el sueño. Y estaba toda la habitación oscura, obviamente, y había como lo que dijo tu hijo, Martín, que había como una figura negra, pero enfrente, como volando, como si fuera un dementor de Harry Potter, volando encima mío. Y yo de repente me quedé petrificada, o sea, no podía moverme y me asusté muchísimo. O sea, me empezó el corazón también a dar taquicardia. Y cuando ya me di cuenta, como que mi mente lo racionalizó como esto es un sueño o una pesadilla. Me desperté, abrí los ojos y no estaba ahí, obviamente, pero yo no me podía mover. Y estaba aterrorizada, o sea, sentía el mismo sentimiento, pero sabía que ya me había despertado y no me podía ni siquiera girar la cabeza para un lado, ni gritar, ni nada. Estaba casi consciente, pero no podía mover ninguna parte. Tenía los ojos abiertos, vamos. Y claro, cuando ya yo creo que fueron 2 o 3 minutos, seguramente fue 1 minuto, pero para mí fueron más porque es como se te pasa el tiempo muy lento. Y ya cuando me desperté, de repente pegó un chillido. Llamé a mi pareja y dije, ¿qué pasa? Y yo es que no me podía mover. Y de repente, poquito a poco, no fue todo en un momento, fue poquito a poco, se me fue ya desentumeciendo el cuerpo y me pude mover. Hay síntomas que yo, en la literatura de lo misterioso, por decirlo así, también lo místico, hay ciertos síntomas que están relacionados, por ejemplo, con el viaje astral. Uno de ellos lo llaman, es conocido como el zumbido de abejas, ¿vale? Dicen que en el momento en el que el paquete energético se separa del cuerpo físico, empiezas a notar una especie de vibración y una especie de sensación de un sonido como vibrante en los oídos. Pues yo eso lo he vivido durante una parálisis del sueño, ¿vale? Y de hecho es una sensación muy extraña, es como si de pronto hubiese un viento brutal en tus oídos, es como si estuviese viajando a gran velocidad. Recuerdo en cierta ocasión, eso hace bastante, porque no siempre me ha ocurrido, eso hace mucho tiempo, y a mí que siempre me ha ocurrido en el momento de irme a la cama, ¿de acuerdo? No al revés, no al levantarme. O durante la siesta. Recuerdo que estaba durmiendo pues, casi boca abajo, por decirlo así. Y recuerdo sentir como que la cama me hundía, o sea, como si... Es una sensación como de peso tan brutal. Empezar a sentir esa sensación de absorción, o sea, era una sensación muy extraña. De hecho, tengo un montón de anécdotas ahora que se me pasan mucho por la cabeza, pero quizás las más fuertes, por resumir, y por ir a una concreta, ¿vale? Recuerdo en una ocasión, era un sábado, llegaba de trabajar, de una semana muy larga, y recuerdo que estaba tan hecho polvo que no recuerdo siquiera, no sé si es que comí algo antes de llegar a casa, no recuerdo exactamente esa situación, pero sí recuerdo que me fui directamente a la cama. Creo que ni me quité las gafas, porque entonces llevaba gafas, y me eché boca arriba a echarme un rato. Recuerdo que volví a sentir esa sensación. Ocurre que lo he oído muchas veces, pero cuando te coges de pie, te coges de sorpresa, ¿vale?
pues de pronto ya me di cuenta de que no podía moverme. Recuerdo que tenía un cojín encima, e intenté pues quitarme el cojín. Te digo, sentí mis manos como que agarraba el cojín para levantarme. Pues cuando me di cuenta de que no podía agarrar nada, el cojín seguía en su sitio, pues entonces cuando me di cuenta que no me estaba moviendo. Todo fue como muy rápido, de pronto empecé a sentir ese peso encima, y lo que yo recuerdo es la sensación, mi habitación estaba al fondo de un pasillo enorme, antes vivía en otra vivienda, pues estaba digamos el comedor, y al fondo del todo de un pasillo que sería el comedor estaba mi habitación. Suena muy de película, pero es que es verdad, estaba ahí al fondo. Sí. Pues yo tuve la sensación de que alguien se aproximaba por ese pasillo, entraba en mi habitación, no llegué a ver a nadie, ¿vale? No recuerdo a ver a nadie físico, pero sí recuerdo la presencia. Llego a sentir como un peso en el colchón, aquí, a mi derecha, y noté la sensación de que alguien se acercaba a mi oído como para decirme algo al oído. Ahí se me disparó el pulso. Recuerdo que empecé a mover las manos así, como tratando de mover los dedos, y en ese momento me di cuenta, empecé a notar que mis manos estaban metidas en los bolsillos. O sea, yo me acosté como si fuera un faraón, literalmente, metí las manos en el bolsillo del pantalón y ahí me quedé. Y empecé a notar las manos en los muslos, ¿vale? Los dedos. Y fue ahí cuando empecé a volver en mí, me desperté. Recuerdo que estaba bastante alterado, pero sobre todo muy confundido. O sea, cuando son experiencias muy fuertes, al menos en mi caso, te despiertas muy agotado, pero muy, muy agotado. Te despiertas o vuelves en ti, no sé cómo llamarlo, pero recuerdo ir al baño, echarme algo de agua en la cara y quedarme mirando al espejo como diciendo que es lo que me acaba de pasar. Es una cosa muy extraña. Sí, Esto no fue por la noche, fue por la tarde. Sí, quería saber una cosa, o sea, esa extraña presencia, porque es habitual, yo también la he visto, y la hemos visto de muchas maneras, grande, a lo mejor la que a mí me pareció era cubierta como si estuviera cubierta con un manto, ¿no? Muy al estilo La Muerte, como la ve uno en las películas. Entonces, y a veces la he visto también como una especie de criatura con tentáculos, pero ¿qué es eso? ¿Eso realmente es una entidad que está flotando, que uno puede llegar a verla cuando te sales de tu cuerpo? ¿Qué es esa presencia? ¿Por qué está allí? ¿Y qué quiere decirnos? Eso es simplemente porque de verdad es demasiado frecuente, entonces tiene que haber algo ahí. O a lo mejor no es nada, sino una creencia de la mente, ¿no? Que lo has Pero ¿por creado qué? tú. Sí, pero ¿por qué es frecuente en todas las parálisis de sueño? ¿Por qué aparece? Bueno, en ciencia hay una patología para definir lo que es la narcolepsia. No sé si me lo podrán ratificar, ¿no? Aunque la narcolepsia es bastante más grave que la parálisis del sueño. Sí, sí, pero en medicina se denomina así, y tiene los mismos síntomas, ¿no? Los ataques de cataplegia, la parálisis muscular, las alucinaciones, las hipnogónicas, tiene todas las apariencias, ¿no? Ocurre que ese problema es bastante más grave porque te puede dar sentado en la cola al paro, ¿vale? O en un coche, o incluso conduciendo. Hay casos de la gente que padece de esto no puede conducir, ¿vale? Hace poco salió en las noticias una chica que se desmayaba unas 5 o 6 veces al día y tenía una cuenta en Instagram, otra en TikTok, y sale con su novio y se la ve desmayándose en las situaciones más inverosímiles, o sea, sentada haciendo pis en el baño y ¡plum! Al suelo. Y va el novio corriendo con la cámara y se la ve, o sea, cosas así. Esas personas, por desgracia, no van a poder conducir, no van a poder hacer muchísimas cosas que por seguridad, pues, que sería imposible, ¿no? Y eso es un problema crónico que no solamente es que no se sabe cómo curarse, es que no se sabe por qué sucede, que es lo más... Mira, es que es curioso, yo quiero dejar este tip y a lo mejor me gustaría escuchar la versión ufológica ahora, Martín, si no te importa, pero ocurre una cosa, o sea, sabemos más o menos cómo funciona el corazón y por eso lo podemos reactivar, lo podemos trasplantar, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pero la mente no tenemos muy claro por qué. Se sabe que casi todos, por no decir todos, los
animales de sangre caliente sueñan. Pero ¿por qué lo hacemos? No lo sabemos. O sea, hay diferentes teorías. Se sabe que si una persona no sueña de forma habitual, se muere. Eso sí se sabe porque hay una enfermedad mortal que es una especie de insomnio crónico. Indefectiblemente acaba con la vida de la persona. Pero se sabe que es vital, pero no se sabe por qué mecanismo. Vamos a ver, teorías y hay. Cuando dormimos el cuerpo descansa, ¿no? O sea, en el ciclo diario tenemos una fase activa y una fase de descanso del cuerpo. La mente no para nunca, está a las 24 horas, 7 días a la semana funcionando. Y no sé si en frecuencias más altas, incluso cuando se supone que estamos descansando, que cuando estamos en vigilia y estamos haciendo nuestra vida normal. Con lo cual, algunas teorías dicen que el soñar es como si fuera la válvula de la olla express que es nuestro cerebro, nuestra mente, y es lo que hace que podamos soltar esa presión excesiva de información o de pensamientos recurrentes, o de como quieran llamarlo, y gracias a eso pues liberamos esa presión y podemos seguir con nuestra vida, porque es que si no, pues yo creo que se produciría un colapso mental que a la postre pues provocaría la muerte, Carlos. Yo creo que me suena que puede ser por ahí los tiros, ¿no? Sí, no, es muy curioso lo que apunta. Nuestro subconsciente es tan sutil, ¿vale?, que de alguna manera es capaz de controlar funciones que no vemos a simple vista, ¿de acuerdo? Y el sueño es tan delicado, y no solamente el sueño, hay otros muchos procesos diarios que también se pueden descompensar simplemente por una cuestión que está instalada en nuestro subconsciente y que no podemos ver, que no somos capaces de ver, ¿de acuerdo? Yo también he sido víctima de algún que otro problema de ansiedad, ¿vale? Y te digo que el subconsciente, pues si en un momento determinado, por alguna razón, yo ya puedo saber que esa noche no voy a pegar ojo, ¿vale? Si hay una circunstancia determinada que yo sé que tengo que resolver por alguna razón, se activa esos mecanismos de supervivencia, por llamarlos así, como dicen los psiquiatras. Y yo sé, por ejemplo, que esa noche ya puedo ponerme Netflix hasta el alba, que no voy a pegar ojo, porque sé que mi función de vamos a desconectar no va a funcionar. Me pasa. No sé, la mente, te digo, es algo tan... Yo, perdona Carlos que te interrumpa, extraño. No puedo dejar de recordar la película El Maquinista, donde este actor Christian Bale, que hizo un trabajo perfecto, porque es que adelgazó hasta casi la inanición, se le ve, vamos, en un estado que parece, la verdad, que lo acaban de sacar de un centro de concentración nazi. Pocos actores son capaces de hacer eso. Cómo se transfiguran los actores. Yo es que siempre, o sea, no habrá suficiente admiración en este mundo de cómo que yo sería incapaz de hacer eso, ¿no? Y donde se habla de cómo entramos en un estado alterado de conciencia cuando se nos priva del sueño, ¿no? Y vemos cómo la decadencia mental y física de este hombre, a medida que van pasando los días y los días y los días, y este hombre no pega un ojo, y cómo ya acaba viendo monstruos, acaba viendo cosas completamente irreales, porque su mente le juega malas pasadas, porque está... o sea, quiero decir, el pitorro de la olla no ha liberado la presión que antes decía, ¿no? Por recurrir a la explicación que dije antes, y ese cerebro está a punto de explotar, causando unos graves daños físicos al resto del cuerpo. O sea, para el que quiera pasarse un rato agobiante viendo en qué profundos pozos puede caer la mente humana, les recomiendo que vean esta película, porque la verdad es que impresionante. Chicos, nos quedan 5 minutos, Monse. De la historia, Einstein y otra serie de personajes decían lo mismo, que con 2-3 horas de sueño tenían más que suficiente, y que les parecía una pérdida de tiempo, dado que la vida era finita, y todo lo que tenían en que pensar y todas las teorías que tenían que desarrollar, les parecía, pues, literalmente perder el tiempo, dedicar más de 3 o 4 horas
a estar echado en una cama mirando con los ojos cerrados, ¿no? Sí, pero Martín, Martín, dice mucho de ti positivamente, Monse. Gracias, Martín, por el aporte. Más, en mi caso, Martín, ha sido por pura necesidad el tener que manipular mi mente para no caer realmente enferma. O sea, a mí realmente me gustaría dormir mucho más, porque yo soy muy peliculera y me monto unas películas en mis sueños que me lo paso súper bien. A mí ya me gustaría dormir más horas porque me lo paso muy bien soñando. Pero no es el caso de... Gracias, Martín, gracias. No es el caso de estos genios. Mi caso no es ese. O sea, si duermo 2 horas o 4 o 1, o si me conformo con media, es porque, mira, me tengo que conformar. Y digo, bueno, venga, vamos a pasar el tema, ¿no? Pero ojalá pudiera dormir más. En mi caso... Qué felices somos cuando estamos soñando con algo agradable. Qué feliz. Yo creo que es de los momentos que más felices somos en la vida. Y montarnos nuestra qué rabia película. nos da cuando nos despertamos por algún ruido o por algo externo y nos queremos volver a meter en el mismo sueño que estábamos soñando porque estaba guay y no podemos conseguirlo. ¿Verdad que a todos nos ha pasado eso? Chicos, yo soñaba con Brad Pitt y no quería despertarme. Bueno, es que maravilloso cuando sueñas con algo que te gusta, ¿no? Siento ser aguafiestas, pero hemos llegado al final del programa. Yo te doy las gracias, Martín, porque ha sido un tema muy interesante, ha sido una tertulia fantástica, donde han participado todos. Y yo sé, como los conozco a todos, sé que en una o en otra ocasión han tenido esas experiencias. Por eso les doy las gracias a todos. Será hasta el próximo viernes que nuevamente nos encontremos en este punto para seguir disfrutando del mejor programa de la temporada. Sean felices, chicos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Ahí.